Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias. Muchas gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por la vida y la salud que nos concede. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que siguen esta programación. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra, para conocer más de Jesús. Gracias por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y hoy vamos con el tema En la casa de Abraham, segunda parte. En el tema anterior vimos que la simiente de Abraham es Jesús. Y ahora, de una manera muy interesante, seguimos estudiando la forma como Dios visita a Abraham, cómo entra en un pacto con Abraham y cómo Dios empieza a dar los detalles. Hay un incidente que es el que queremos tomar en cuenta en Génesis capítulo 15, versículos 7 al 10. Veamos lo que dice. Recuerde que cuando Jesús viene a la tierra no existe el Nuevo Testamento, solo existe el Antiguo Testamento. De manera que el Señor Jesús predica el Evangelio con el Antiguo Testamento. Y los apóstoles aún van al Antiguo Testamento para descubrir todo lo que Él dice acerca de la persona de Jesús. Y ahora veamos algunos de estos detalles sumamente interesantes. Génesis capítulo 15, versículos 7 al 10. Mire lo que dice el versículo 7. Génesis capítulo 15, versículos 7 al 10. Dice el versículo 7. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Dios visita a Abraham. Dios le habla a Abraham. Y dice el versículo 8. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y añade, y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y dice el versículo 10, y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Por esto que estamos leyendo, entendemos que se está estableciendo un pacto entre Dios y Abraham. Ponga cuidado ahora a la conclusión de este capítulo, de esta situación. En el capítulo 15, veamos ahora los versículos 17 hasta el 21. Ponga cuidado. Capítulo 15, versículo 17 hasta el 21. Dice la Biblia: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día, dice la Biblia,
Hizo Jehová pacto con Abraham. Ponga cuidado. Hizo Jehová pacto con Abraham. Es bueno entender en las reglas de los pactos que cuando el pacto es entre un superior y una persona de menor jerarquía, el pacto cae con todo peso en el superior. Y dice ahora la Biblia: a tu descendencia, dice el Señor, daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneseos. Y sigue añadiendo Dios: los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Toda esta tierra te la daré. Dios está haciendo un pacto con Abraham. Nos interesa ponerle como título a este estudio específico la antorcha de fuego. Dice: una antorcha de fuego pasó entre los animales que fueron partidos a la mitad. Están haciendo un pacto de sangre. Si usted parte un animal por la mitad, la sangre corre por todos lados. Ahora, cuando se hace un pacto entre Dios y Abraham, y es un pacto de sangre, ¿a quién anuncia ese pacto? La sangre de quién se está anunciando. ¿Cuál es la única sangre que nos limpia de todo pecado? ¿Quién es la persona que directa o indirectamente está envuelta o involucrada en este pacto? Me gusta lo que dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 7. Mira lo que dice el versículo 7, ponga cuidado. Dice 1 Juan 1, 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice ahora? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El fundamento, Cristo Jesús. La base, Cristo Jesús. La solución, Cristo Jesús. Y yo digo: alabado sea el nombre de Dios. Mire qué interesante se pone esto ahora. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino y habló con ellos. Hizo una investigación. Y cuando se aclararon los hechos, resultó que Adán y Eva eran culpables y la paga del pecado es la muerte. ¿Qué hizo Jehová? Me gusta el capítulo 3, versículo 21 de Génesis. Mírelo usted lo que dice. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? La Biblia establece claramente que Dios los vistió, que Dios los cubrió. ¿Con qué los cubrió? Dice el versículo 21, ponga cuidado, Génesis 3, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, ¿y qué cosa dice? Y los vistió. Aquí estudiamos hace unos días que Dios cubre con su manto de justicia al pecador, que Dios viste al pecador. Decíamos, Gálatas capítulo 3, versículo 27, que cuando una persona se bautiza es cubierto con la justicia, con la persona de Cristo Jesús, porque todos los que son bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, dice el apóstol Pablo. Dios resuelve el problema del pecado. Adán y Eva pecaron y entonces Dios resolvió en Cristo el problema del pecado. Los cubrió con la justicia de Cristo. Por eso la Biblia dice, Jeremías capítulo 5, versículo 23-24, habla de Jehová justicia nuestra. ¿Quién es esa justicia? Cristo Jesús. ¿Quién es la justicia que necesitamos? Cristo Jesús. ¿Quién es la salvación? Cristo Jesús. ¿Quién es la respuesta y la solución al problema del pecado? Cristo Jesús. ¿Cuál es el único nombre en el cual podemos ser salvados? Cristo Jesús. De allí la importancia y la trascendencia de entender estas cosas. ¿Por qué? En el libro de San Juan capítulo 15 versículo 5 dice el Señor Jesús, San Juan capítulo 15 versículo 5, ¿cómo dice? Usted no puede salvarse a sí mismo.
Usted no tiene que angustiarse ni preocuparse por la salvación, tiene que ocuparse en la salvación, aceptando a Jesús, recibiendo a Jesús. San Juan, capítulo 15, versículo 5, ¿cómo dice la Biblia? Dice el Señor Jesús, yo soy, ¿qué cosa? La vid, vosotros los pámpanos. Yo soy la planta, ustedes son ramitas. El que permanece en mí, yo en él, ¿qué dice? Este lleva mucho fruto. Y ahora dice, porque separados de mí, ¿qué cosa? Nada podéis hacer. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dijo, porque Dios produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora Dios está haciendo un pacto con Abraham, pero lo está haciendo basado no en lo que Abraham hace o puede hacer, sino en la promesa que él hace. El pacto está fundado, apoyado en el Dios Todopoderoso. Y como a Adán y como a usted y a mí, le ofrece ese pacto y usted dice sí o dice no. Sin mí nada podéis hacer. Pero si usted le dice sí a Dios, si le da la oportunidad a Dios, si acepta el pacto de Dios, si acepta el sacrificio de Jesús, si acepta lo que Dios proveyó, si dice sí a la iniciativa de Dios, entonces usted alcanza salvación y vida eterna por la gracia, por el amor y la bondad de Dios. Sin embargo, el Santo Espíritu viene a su vida y le transforma. Primero, le cambia, le convence de pecado, de justicia y de juicio. Segundo, le transforma de gloria en gloria como a su imagen. Tercero, produce en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. Hace que usted sea una persona nacida de nuevo. Le hace participante de la naturaleza divina. Hace que usted comience una nueva experiencia con una naturaleza que viene de lo alto. Me encanta 1 de Pedro 1:23, cuando dice, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No hay nada que temer, no hay nada que dudar cuando nos apoyamos en la palabra de Dios y en lo que Dios ha ofrecido en la persona de Cristo Jesús. Eso es cristianismo. Todo lo demás es puro asunto religioso. Necesitamos volver a Cristo, necesitamos volver a la fuente que es el Señor. El mundo de hoy se ha llenado de mucha gente religiosa, pero los cristianos lamentablemente están decreciendo. Mucha bulla, mucha cosa, ¿y qué? Necesitamos volver con la palabra de Dios a las sendas antiguas, con la palabra de Dios a Cristo Jesús, con la palabra de Dios a los principios establecidos por el Dios Todopoderoso, y entonces, y solo entonces, el Señor manifestará su poder como lo hizo en el pasado. Si le creemos a Dios, si creemos a la persona de Dios, Dios hará maravillas hoy, mañana y siempre, porque Dios no miente. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Hay mucho que aprender en la relación Dios-Abraham. Hay muchísimo que aprender. Dios desarrolló toda una teología fantástica y maravillosa en su relación con Abraham. ¿Por qué? Porque comienza la experiencia con un pueblo que él llama y escoge. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Porque Dios da a conocer su plan de salvación en símbolos y figuras. ¿Por qué? Porque el desarrollo de esa teología hermosísima, de esa cristología maravillosa, parte desde el mismo Génesis capítulo 1, versículo 1, pero ahora hay un desarrollo más hermoso, más práctico, más enfocado en una necesidad determinada, en la persona de Abraham. Y ahora comenzamos a descubrir a Jesús de una forma tan hermosa, tan maravillosa, como la razón de ser del pacto de Dios con Abraham, con Noé, etc. Es Jesús la clave de todo. Necesitamos volver al Señor Jesús. En el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, encontramos la esencia misma
de la solución al problema del pecado. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y aquí aparece, recuerde que Cristo es la simiente de Abraham, pero mire ahora qué cosa linda. Cristo es la simiente de la mujer. Me fascina descubrir a Jesús en la Biblia y bendito sea Dios, tenemos un proyecto. Tenemos un proyecto. Anhelamos, soñamos y rogamos, acompáñanos en oración. Queremos producir, con la gracia de Dios, 100 libros que hablen de Jesús. Ya salió el volumen número 1. El volumen número 2 ya está listo. El volumen número 3 se está trabajando. Y hay 15 libros en proyecto que ya están listos, nada más trabajarlos. Y queremos seguir trabajando para aumentar y llegar hasta los 100 libros. Lo hermoso de todo esto es que usted puede tenerlo todos sin pagar un centavo. El volumen 1 ya estamos preparando para subirlo a la página, lavozdelconsolador.org, y usted puede copiarlo libremente. Todos los libros que escribimos, ustedes lo saben, la mayoría lo saben, detrás dice prohibida la venta. Creo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ore por ese proyecto. Ore que el Señor nos siga dando la vida y la salud y su bendición para que usted tenga en su casa una biblioteca con 100 volúmenes que solamente hablan de Jesús. Mire qué cosa linda estamos haciendo. ¿Y quién es la clave? Jesús. Mire ahora qué cosa linda viene. Mire qué cosa linda viene. Génesis capítulo 3, versículo 15, habla Dios. Dice el versículo 15, ¿cómo dice el verso 15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios le está hablando a la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la serpiente es el pecado. La simiente de la mujer es Jesús. Esta te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. ¿Y qué sigue diciendo? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La serpiente allá en la cruz hirió a Jesús en el calcañar. Jesús llegó hasta la muerte. Pero el domingo en la mañana, el Señor Jesús se levanta de la tumba y aplasta la cabeza de la serpiente. Aplasta la cabeza del pecado. Aplasta la cabeza de Satanás, de los demonios, de los reyes, de los príncipes, de la maldad, del pecado y de los seres humanos que son enemigos de Dios porque no se quieren entregar a Él. Cristo triunfa completamente. La resurrección de Cristo es una evidencia fehaciente, poderosa y todopoderosa de que Cristo triunfó sobre el pecado y sobre todo lo que se opone a Dios. Es una garantía de que su salvación y mi salvación están segura y asegurada. Es una garantía de que al aceptar a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, estamos en la página, estamos en el lugar donde Dios quiere que nos coloquemos. La clave está en Cristo Jesús, simiente de la mujer. Y ahora mire qué cosa linda, qué cosa tierna. Hace unos días, hace unos meses, estábamos presentando una serie en el sur del mundo, en un país de Sudamérica. La serie se llama Dios escribe canciones. Y estamos trabajando todavía en esa serie. Es una serie muy extensa, pero muy hermosa. Dios escribe canciones. Hablamos de 4 cantos que Dios escribe en el libro de Isaías, en el capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50, capítulo 52 y capítulo 53. Habla de el siervo de Jehová, mi siervo. Y es interesante cómo en esas canciones aparece esto. Mire qué cosa linda. Vamos a ver. Simiente de la mujer. En el libro de Isaías, en el capítulo número 49, mire lo que dice el versículo 1 y el versículo 5. Recuerde, Jesús es la simiente de la mujer. Recuerde, Jesús es la razón de ser de la salvación. Jesús ejecuta lo necesario para que la salvación sea efectiva y eficaz. Jesús realiza, Jesús conquista, Jesús gana el derecho a la salvación. Permítame dar un saltito aquí, porque es que hablar de Jesús significa hablar de la ciencia
de las ciencias. La ciencia de las ciencias es Cristo Jesús. La razón de ser de todo lo cuanto existe es Cristo Jesús. Y me gusta cómo el apóstol Pablo dice todo lo que quisiéramos decir en una frase corta y al punto. En Colosenses capítulo número 2, dice el apóstol Pablo, versículo 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó, murió, sí, lo sepultaron, sí, pero resucitó. Por eso, el Evangelio consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Dios basa su pacto con Abraham en la persona de Jesús. Dios hace su pacto con todos enfocado en la persona de Cristo Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ahora veamos cómo el Señor Jesús, simiente de la mujer, el Señor Jesús que paga el precio del pecado, el Señor Jesús que resuelve el problema del pecado, mire qué cosa linda, qué manera tan tierna como Dios habla acerca de Él naciendo de una virgen. Isaías capítulo número 49, versículo 1 y versículo 5. ¿Cómo dice el versículo 1? La Biblia es un manantial tan hermoso que cuando uno comienza no hay manera de terminar. El tiempo termina, pero el anhelo de continuar permanece. Capítulo 49, versículo 1. ¿Qué dice el verso 1? Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Cuando usted lee estos 4 cantos, descubre que hay una relación hermosa y estrecha entre Jehová y su siervo. Y cuando usted mira más detenidamente con una lupa, sin prisa, descubre la belleza de cómo hay un juego de palabras entre Jehová y su siervo. Aquí el siervo está diciendo, oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Versículo número 5. Mire qué cosa linda dice ahora, verso 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Desde el vientre de mi madre, me sacó del vientre de mi madre, me formé en el vientre de la mujer, la simiente de la mujer. Pero mire qué cosa linda se pone, mire qué hermoso se pone esto ahora. Cuando seguimos leyendo, encontramos en el capítulo 7, versículo 14 de Isaías, que dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Isaías capítulo 9, versículo 6, mire qué cosa linda presenta Dios en su palabra como garantía, prueba, evidencia de que nuestra salvación es segura y está asegurada. Capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo dice? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La simiente de la mujer. Un niño nos es nacido, un niño nos es nacido, un niño nos es dado. Y cuando seguimos buscando en la Biblia, encontramos a el ángel participando de esta noticia, participando de esta información y confirmando que todo lo que Dios ha dicho y ha hecho es cierto, es verdad y es confiable. San Lucas capítulo 1, veamos lo que dice Gabriel, lo que le dice el ángel a María.
San Lucas capítulo 1, versículo 31 en adelante. Mire qué cosa linda. La Biblia, amigo o amiga, produce lo que en la Biblia se llama fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El resultado de la Biblia, el resultado del estudio sistemático de la palabra de Dios es un fruto que produce el Espíritu Santo y ese fruto se llama fe. ¿Cómo usted podrá tener fe en Dios? ¿Cómo usted podrá confiar en Dios? ¿Cómo podrá creerle a Dios si usted no lo conoce? Necesitamos la Biblia para que eso se produzca y entonces la consecuencia de este conocimiento será una fe robusta. La idea de la fe es más que un concepto mental de aprobación por un hecho. El asunto de la fe es mucho más que saber o que conocer o comprender. El asunto de la fe involucra una experiencia. Recibo el conocimiento, la información, comprendo la información y soy capaz de compartirla, pero ahora vivo esa información en mi vida personal, vivo esa información en mi vida práctica, donde se muestra y demuestra que lo que aprendí, lo que comprendí y enseñé es cierto, es verdadero. Cuando el poder del Dios Todopoderoso se desarrolla en nuestra vida y se muestra a los demás. Jesús dijo claramente, y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Un testimonio vale más o tiene más peso y poder que 1.000.000 de palabras. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué ha ocurrido contigo? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Esto es fundamental. San Lucas capítulo 1, versículo 31, el ángel se le aparece a María y le habla. Dice el versículo 31, y ahora, ¿qué cosa dice? Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿De dónde nacería la simiente de la mujer? De la mujer. ¿Qué tipo de mujer? Una virgen. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora le dice el ángel a María que ella es la persona escogida de Dios, es la persona señalada por Dios para el cumplimiento de aquella profecía. Jesús, que es el fundamento del pacto, la razón de ser del pacto, la respuesta al problema de la solución al pecado, que es la esencia de todo. Ahora este ángel le dice a María, tú vas a dar a luz a ese bebé y le va a poner por nombre Jesús. Salvador, el que salva a su pueblo del pecado. Dice el versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado como Hijo de Dios. Y yo le pregunto a usted, si para tu salvación y mi salvación, si para su salvación y mi salvación se involucró el Padre Celestial, se involucró el Espíritu Santo, se involucró Jesucristo, se involucraron los santos ángeles. Mi pregunta, ¿es un asunto importante o no es un asunto importante? ¿Es importante o no es importante? ¿Cómo es posible que nosotros los seres humanos tratemos de una manera tan ligera un asunto tan serio que Dios tomó en sus propias manos? Me emociona esa antorcha de fuego que pasó entre los animales partidos por la mitad. Me emociona lo que Dios hizo, hace y hará por todos aquellos que le creen. Al ir por aquí y por allá me he encontrado con especialmente 2 grupos de personas que doy gloria y gracia a Dios que el Santo Espíritu ha hecho posible que su mente se ilumine cuando presento la palabra del Señor.
Y muchas personas han decidido arreglar sus cosas con Dios y han decidido permitirle a Dios una oportunidad. Número 1, me refiero a aquellos y aquellas que en algún momento del pasado de su vida caminaron con el Señor y por circunstancias se alejaron de Dios. Y me refiero también a personas que nunca han tenido una relación estrecha con Dios, una relación de compromiso con Dios, una relación seria con Dios, una relación de entrega a Dios. Y al estudiar la Biblia, el Santo Espíritu ha llenado de luz sus mentes y han descubierto que la razón de ser de la existencia humana es Dios, que la solución al problema humano es Dios, que la salvación es Dios con nosotros, Emmanuel, Cristo Jesús. Y me llena de gozo cuando en cualquier lugar de la tierra esas personas se me han acercado llorosas para decirme: pastor, tomé la decisión de entregarme a mi Señor. He hecho todos mis arreglos y tengo todo listo porque quiero que mi nombre esté en el libro de la vida. Pastor, he hecho la decisión de poner a Dios en primer lugar en mi vida. Amigo, amiga, estaba en una ciudad en España que se llama Vigo y 2 jóvenes se me acercaron y me dijeron: nosotros vivíamos en París y no hace mucho mamá murió. Siempre, casi todos los días, oía sermones de la voz del Consolador. Y un día nos dijo: ay, mis hijas, cuánto me gustaría conocer al predicador de la voz del Consolador. Me gustaría ir a uno de esos países cuando viene aquí para ir a verle y participar. Pero si no puedo por la enfermedad y si muero, díganle que nos vemos cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Díganle que le entregué mi corazón a Jesús. Díganle que me reconcilié con el Señor. Díganle que sé que voy a morir, pero voy a morir en la paz del Señor, con la seguridad y la certeza de que alcancé la salvación en Cristo Jesús. Amigo, amiga, usted puede ser joven o no tan joven. Puede ser un jovencito, una jovencita, usted puede ser lo que usted es. Pero, si usted no tiene a Jesús, entonces no tiene la salvación. Ahora, cuando uno tiene a Jesús, cuando se ha entregado a Jesús, cuando tiene su nombre en el libro de la vida, entonces todo cambia. No puedo dejar de pensar en aquel 8 de febrero de 1978, domingo 8 de la noche, en este lugar, llegué como un adolescente de 18 años, con muchas preguntas. Pero tampoco puedo olvidar, al año siguiente, 1979, 30 de junio, sábado, 5:30 de la tarde, cuando en este lugar me bautizaron. Cuando llego a esta iglesia, siento que desde la cabeza hasta los pies me erizo porque en ese lugar, ahí me senté con un pantalón azul, un suéter rojo con un número 32 en el pecho, 32 en los hombros y un 32 detrás. Y esa era la ropa que tenía después que me bautizaron. Y cuando llego aquí, no puedo dejar de recordar todas esas cosas que ocurrieron hace 42 años. 42 años de bautizado, 42 años caminando con Jesús, 42 años viendo personas en el mundo entero entregarse a Cristo Jesús y alcanzando la salvación y la vida eterna. 42 años viendo gente bautizarse en todos los rincones de la tierra, aún en lugares donde bautizarse era un ridículo, donde pensar en el bautismo era una cosa, ustedes no tienen idea de todo lo que pudiera contar. Tómeselo de vacaciones, me dijeron en un lugar, una zona turística. Venga y pásese este tiempo y tómelo de vacaciones. Predique de noche y váyase a la playa de día. Yo no vine aquí a hacer playa, yo no vine a hacer turismo, yo vine aquí a predicar el evangelio. Mire, relájese, aquí a nadie le interesa esto. Oiga, compadre. Y entonces el Santo Espíritu vino, removió las cosas. Y cuando vieron todas aquellas gentes rompiendo compromisos, soltando cosas,
y preparándose para ese santo bautismo, entonces empezaron a llorar. Predicamos 29 noches sin parar. Y para la gloria de Dios, se bautizaron tanta gente que ellos no sabían qué hacer. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, y que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Es la palabra de Dios. No te resista a la palabra de Dios. No te estoy hablando de esto, de aquello, no. Te estoy hablando de Dios y su palabra. Si el Señor te está llamando, si sabes que estás listo o lista, toma tu decisión. Toma tu decisión. Qué lindo, qué hermoso cuando uno termina y ve rostros tocados y cambiados por el poder del Espíritu. Qué hermoso cuando Cristo venga a volver a ver a esas personas. Y allí hay tantas historias hermosas que contar. Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8. Vamos a poner esto un poquito más sabroso y para entonces empezar el descenso, empezar el aterrizaje. Recuerde que la base es Cristo, la esencia es Cristo, la razón de ser es Cristo. Cuando Dios hace su pacto con Abraham, quien está en medio del asunto es Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios que carga, que lleva, que quita el pecado del mundo. Veamos ahora estos pasajes. A mí me fascina la Biblia porque no es un invento humano. La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios a través de las palabras humanas. Veamos la palabra de Dios a través de las palabras humanas que nos presentan a Cristo como nuestro pariente redentor, que nos presentan a Cristo como el Redentor, que nos presentan a Cristo como el que pagó nuestra deuda, nos presentan a Cristo como el que nos liberó, nos presentan a Cristo como el que ejecuta el pacto de Jehová, nos presentan a Cristo como la razón de ser de nuestra vida. Mire qué cosa linda. Leamos en la Biblia, Génesis capítulo 22, versículo 7, versículo 8. Usted recuerda que Dios le dijo a Abraham, Abraham se desesperó junto con su esposa y entonces buscaron un camino más corto, hicieron una barbaridad con Agar. El chisme usted ya se lo sabe, yo no voy a perder mi tiempo con ese chisme. Vamos al punto. Entonces, como falló, acusaron a Abraham. Ahora Abraham tenía que ser probado. Y Dios lo probó. Abraham, toma a tu hijo, Isaac, tu único a quien amas, y llévalo al monte que te diré para que lo sacrifique allá. Cuando llegaron al monte, mire qué pregunta más interesante y qué respuesta más interesante de Abraham. Ponga cuidado. Capítulo 22, versículo 7, versículo 8. ¿Cómo dice el verso 7? Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, ¿qué cosa? Dios se proveerá, ¿de qué cosa? De cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. ¿Quién dijo a Abraham que proveería el cordero? Dios. Usted sabe la historia, cuando Abraham preparó todo, preparó la leña, preparó todo, y Isaac subió al altar, y Abraham se despidió de su muchacho, y tomó la cabeza de Isaac para cortarle el cuello. ¿Quién detuvo su mano? Dice la Biblia, el ángel de Jehová. ¿Y qué proveyó Jehová? Proveyó el cordero para el holocausto. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ahora, mire qué cosa linda. ¿Qué dice Jesús? San Juan 8:56. Vamos rapidito. Mire lo que dice Jesús. Me encanta Jesús. Mire lo que dice Jesús. ¿Qué dice Juan 8:56? Mire qué cosa linda. San Juan capítulo 8, versículo 56. Dice el Señor Jesús, Juan 8:56, ¿cómo dice? Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. ¿Y qué dice?
y lo vio. ¿Y qué cosa? Y se gozó. Mi pregunta, ¿estaba dispuesto Abraham a sacrificar a su hijo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero no lo hizo. El ángel le detuvo la mano y Dios proveyó el cordero. Mi pregunta, ¿vio Dios el sacrificio de su hijo? ¿Sí o no? Sí. Abraham experimentó lo que sería una realidad en la vida del Padre y de su Hijo Jesucristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Te ama o no te ama el Señor? ¿Aseguró o no aseguró la salvación? ¿La garantizó o no la garantizó? Esto no son cuentos, son historias, son principios donde se fundamenta nuestra fe. Tenemos razones más que suficientes para creerle a Dios. Mira qué cosa linda dice ahora. Éxodo capítulo 29, versículo 38 y 39. La Biblia es un manantial y la amo porque me explica con las palabras de Dios lo que necesitamos saber. Éxodo capítulo 29, versículo 38-39. ¿Qué dice el 38? Capítulo 29, versículo 38-39. ¿Cómo dice el 38? ¿Qué dice? Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día. ¿Cómo dice? Continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero, ¿cuándo? Ofrecerás a la caída de la tarde. Sacrificio continuo. Uno en la mañana, uno en la tarde, cada día. ¿A quién representan esos corderos? A Cristo Jesús. ¿Quién intercede por nosotros continuamente? Cristo Jesús. ¿Quién intercede en nuestro favor? Cristo Jesús. ¿Quién es el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo? Cristo Jesús. ¿Quién es el Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros? Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. La esencia, la razón misma de ser del cristianismo es Cristo. ¿Cómo es posible ser cristiano sin conocer a Cristo? ¿Cómo es posible ser cristiano sin amar a Cristo? ¿Cómo es posible ser cristiano sin obedecer a Cristo? ¿Qué relajo es este? ¿Qué es lo que está pasando? Isaías capítulo 38, versículo 7. Me gusta la Biblia. Nuestra salvación está segura, asegurada y garantizada en Cristo. Nuestra salvación es un hecho en Cristo. Lo que Cristo hizo nos asegura, nos garantiza y ratifica, certifica nuestra salvación. Cuando el Señor te perdona de verdad. Y recuerda que perdonar significa que pagó, que paga el precio de tu pecado. Capítulo 38, Isaías, versículo 17. ¿Cómo dice el verso 17? Mira qué cosa interesante, qué belleza. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste, ¿dónde? Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Quién tomó nuestros pecados? Cristo Jesús. ¿Quién los cargó? Cristo Jesús. ¿Quién los clavó en la cruz? Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. El Cordero que fue inmolado, el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo, el Cordero inmolado, amnos arnion, el Cordero apartado para el sacrificio y el Cordero sacrificado. Bendito sea el nombre de Dios. Veamos un poco más, veamos un poco más. En el capítulo 53 de Isaías, mire los versículos 5, 6, 11 y 12. Pastor, ¿por qué hace eso? Amigo, amiga, hermano, hermana, hacemos esto porque uno, hermano, hermana queridos, si alguna vez caminaste con el Señor y te retiraste, ya es tiempo de volver. He vivido momentos tan hermosos de personas que estuvieron muchos años separados del Señor. 50 años, 60 años. No olvido en ese lugar que mencioné hace un momentito, como una persona, un dominicano en aquel lugar, tenía 60 años fuera de la iglesia y había hecho un pacto con Dios y en esa semana vino y se bautizó. En otro lugar, aquí en República Dominicana,
un grupo de personas 43 años lejos de Dios. Y en esa semana vinieron y fueron bautizados. Y así puedo mencionarle tantos y tantos lugares. Amigo, amiga, hermano, hermana, es tiempo ya de recogerse en la casa, en la familia de Dios, para cuando Él se manifieste en las nubes de los cielos, usted y todos los suyos puedan decir, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Dios resolvió el problema del pecado en Cristo Jesús. Ahora es nuestra decisión decirle sí a lo que Dios proveyó. Mire cómo lo dice Isaías 53, versículos 5, 6, 11 y 12. Cómo Dios cargó en Cristo el pecado nuestro. Cómo la esencia misma de este pacto es Cristo. Isaías 53, versículo número 6. ¿Qué dice el versículo 6? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y qué pasó con el Señor Jesús? Dice el verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Y qué dice ahora? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cargó sobre él nuestros pecados. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes se repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de tu salvación. Y como dice el himno, es hoy. No es cuestión de mañana o ayer, es hoy. Hoy necesitamos reconciliarnos con Dios. Hoy necesitamos entregarnos al Señor. Es hoy. Es hoy. Amigo, amiga, hermano, hermana, si tuviste mucho tiempo fuera del Señor, lejos del Señor, hoy es tiempo de regresar. Si tú sabes que tienes que bautizarte de nuevo, es hoy que tienes que buscar de alguna manera el contacto necesario para recibir la ayuda. Si no sabe dónde, como decían hace un rato, escribe en el chat, yo necesito que me ayuden. Yo quiero prepararme para el santo bautismo. Yo quiero empezar los estudios. O yo fui miembro de la iglesia y quiero reconciliarme con el Señor. Quiero arreglar mi vida de vuelta con Dios. Escríbelo. Escribe en el chat. Y si no, comunícate con alguna persona que tú sepas que está caminando con el Señor y arregla tus cosas con Dios. Pero hazlo hoy. Hay una ciudad en un país en Europa donde hemos tenido que ir muchas veces. Hay muchas personas en ese lugar que apreciamos, que queremos como familia. Allí estuvimos yendo muy frecuentemente y Dios, que sabe todas las cosas, sabía que cuando llegara esta pandemia iba a hacer estragos en ese lugar. En aquel lugar la iglesia es tan misionera, una iglesia tan hermosa, tan trabajadora, una iglesia que se involucran todos, que hicieron nacer 3 iglesias más. Una iglesia completamente misionera. Los adultos, los jóvenes, los niños, todo el mundo trabaja en la obra misionera. Y alabado sea Dios, porque cuando la pandemia vino, muchas personas murieron. Pero gloria a Dios que muchas personas conocían el Evangelio. Y muchas de esas personas se entregaron a Cristo Jesús y alcanzaron la salvación y la vida eterna. En los momentos de crisis, el Santo Espíritu se manifiesta. Pero no esperemos la crisis. Entreguémonos al Señor hoy. Amigo, amiga, hermano, hermana, si usted sabe que tiene que prepararse para el santo bautismo, escríbanos. Pregunte, llame. Mire el chat que están llevando las muchachas y pregunte y hable. Y si está aquí en la República Dominicana, pues entonces háganos saber. Comuníquese con Sara, pero comuníquese. Arregle sus cosas lo más pronto posible. Próximo sábado, con la ayuda de Dios, tendremos
Una linda experiencia y quisiéramos verle a usted. Ojalá pueda venir. No sé cuántas personas se podrán sentar en esta iglesia, pero vamos a orar al Señor para que esa experiencia podamos estar juntos y cuando usted tome su decisión, podamos verle en ese santo bautismo. Sería un gozo para nosotros estar aquí y ver su experiencia bautismal. Bien, preparémonos para el aterrizaje, aunque hay muchas millas que recorrer. Mire qué cosa dice la Biblia en 2 Corintios 5:21. Jesús es la fuente y la esencia de todo. La eternidad no será suficiente para estudiar a Jesús. Toda la sabiduría humana no es suficiente para profundizar en la vida y obra del Señor Jesús. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Dice la palabra de Dios, ¿cómo dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, Dios depositó todo en la persona de Jesús. Dios cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. Y ahora en Cristo Jesús somos más que vencedores. Sorprende la gallardía, sorprende la tenacidad del arrojo, sorprende el valor, la valentía, el coraje del Señor Jesús. Matar el pecado en su propio cuerpo, acabar con el pecado, la maldad, el diablo y sus demonios en su propio cuerpo. El creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas, también se hizo hombre para pagar el precio tuyo, el precio de tu pecado y de mi pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Aterricemos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. La Biblia es un manantial. La Biblia es hermosa. Mientras más la estudia, más hermosa se pone. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24-25. ¿Qué dice el 24? Porque, ¿qué dice 1 Pedro 2, 24-25? Dice el versículo 24, ahora sí. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Y dice el versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Jesús dijo en San Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y la conocen y me siguen. Y yo te pregunto, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿eres oveja del Señor? Si eres oveja del Señor, entonces te invito a venir al redil del Señor, a venir a tu obispo y pastor, que es Cristo el Señor. Y si sabes que tienes que prepararte para el santo bautismo, entonces ponte en pie conmigo, terminemos esta presentación con una oración. ¿Quieres prepararte para el santo bautismo? ¿Quieres ser una oveja del Señor? ¿Quieres que tu nombre esté en el libro de la vida? Ponte en pie con nosotros y levanta tu mano para que cerremos con una oración. ¿Quiere que el Santo Espíritu llegue a tu vida y te convenza de pecado, de justicia y de juicio? ¿Quiere que los ángeles te acompañen? ¿Quiere que el Santo Espíritu te habilite y capacite para entender y comprender para llegar a la profundidad del conocimiento de la persona de Jesús y ratificar tu fe y confirmar tu fe? Ponte en pie con nosotros y levanta tu mano. Recuerda, escribe en el chat o busca de alguna manera cómo conectarte con alguien que conozca, o escribe a la voz del consolador.org para que de alguna forma encuentres ayuda para prepararte para el santo bautismo. Qué hermoso cuando me escriben, pastor, ya me bauticé. Qué hermoso cuando me mandan las historias y las experiencias. Qué hermoso cuando me llegan las fotos del santo bautismo. Qué hermoso cuando de cualquier rincón de la tierra las personas me llaman y me dicen, este sábado me bautizaron.
ya estoy dentro. Qué hermoso cuando en aquellos lugares recónditos de la tierra, personas que han luchado y batallado por años, fuimos y al final vimos familias llorar y llorar en la iglesia porque varias personas que jamás pensaron tomaron su decisión de reconciliarse otra vez con Dios. Que esa sea tu experiencia, amigo, amiga, hermano, hermana. Y si estás decidido, decidida a prepararte para el santo bautismo, ponte en pie con nosotros y oremos y levantemos la mano para dar gloria y honra a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias. Señor, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias porque la ciencia de la salvación es Cristo Jesús. Gracias porque el Evangelio es Cristo Jesús. Gracias porque la salvación es Cristo Jesús. Gracias porque todo se resume y se enfoca en la persona de Jesús. Gracias, Dios, por darnos todo en Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque en Cristo usted dio todo lo que tenía. Gracias porque en Cristo, Padre querido, usted quedó con los bolsillos vacíos. Gracias porque usted mismo se nos dio en Cristo Jesús. Padre querido, perdone la dureza de nuestro corazón, perdone la dureza de nuestra mente. Perdónenos, Señor, por tener una mente tan embotada. Le rogamos, Padre, que el Santo Espíritu venga a nuestra vida, que nos inspire a estudiar la Biblia, para que seamos limpiados con su palabra, como dijo Jesús, para que seamos cambiados y transformados con el poder del Espíritu Santo, para que seamos personas nacidas de nuevo. Padre querido, le rogamos que todas estas personas que levantan su mano, aquellos que una vez caminaron con usted, que puedan regresar, Padre, a través del santo bautismo, sus nombres se registren otra vez en el libro de la vida. Y aquellos que están creciendo en el conocimiento de su palabra y de su verdad, hagan su decisión para que pronto tengan derecho de entrada en la patria celestial. Dios, gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su santo libro. Nosotros, Señor, le amamos, le alabamos y le bendecimos. Nosotros, Padre queridos, le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Bendecimos su nombre, Señor, y le damos gracias a Dios por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.